Ya 17 de junio, son las 8 de la mañana. Ya hemos dejado la habitación. Vamos a desayunar. Ahí está Adriana. El Chavalote y Julio van a bajar en breve. Ya nos vamos a ir. Nos vamos a ir a grabar el desarrollo a las 9 y pico. Y lo mejor es tomar el desayuno tranquilos. Ya despidiéndonos del ecoparque que lo tenemos por ahí. Buenos días. Estamos tempranitos de aquí. Los chavalos te vendrán ahora en breve, lo acabo de llamar. Buenos días, chavalas. Hola, buenos días. Vamos a ver la carta. Los desayunos que nos ponen ricos, no lo que sigue. Yo estos días estoy pidiendo los huevos fritos. A lo mejor hoy cambia, no lo sé. Y esto es en inglés y esto es en castellano. Son paquetes que ya te entran con la habitación si lo agarras con desayuno. Y bueno, que ahí están las aguas, el café. Yo no he cambiado en estos días mi desayuno, ya lo veis. Dos huevitos bien fritos. Aquí, como primer día, Adriana. Huevos con chorizo, ya vinieron los chavales. Qué bueno. Ellos pidieron diferentes, ¿sí? Pues nada, vamos a desayunar. Bueno, pues nos despedimos de este maravilloso hotel. Ya lo sabéis, para la próxima también volveremos aquí a Bacalar, ¿a que sí, chaval? Está muy bien para descansar, sentirte tranquilo. Mira, ahí va con la tabla de pádel seguramente. Pues nos vamos al desarrollo, a ese gran desarrollo que nos gusta, que está aquí al lado del Tren Maya. A las 9:15 de la mañana todavía no empezaron su trabajo los chicos de los tours aquí. Estamos pasando al lado de la entrada al ecoparque, 20 pesitos. Y vamos a irnos a la Federal. El día amanece bonito, ¿no? Lo que sigue también. Oye, sí, sí. Bueno, pues esta es la rápida que tenemos por aquí, paralela entre la costera y la Federal. Por aquí vamos a girar hacia la Federal. Nos dejamos pasar a esta moto. Y la Federal la tenemos aquí, justo en esta parte. Ahora nos vamos justo a la calle donde está el Tren Maya, donde tú vas a ir a la parada del Tren Maya. En esa calle tenemos el desarrollo Blue Water. Ahí vamos a ver ese desarrollo espectacular que puede dar muchas soluciones. Ahí tenemos la parada de Ladeo, que ya la arreglaron, justo en esa parte. Una estación de autobuses que va muy bien para ir a moverte por todas las zonas, hasta para ir a Playa del Carmen, al aeropuerto de Cancún, a Tulum, a Chetumal y a otros lugares de México. Bueno, pues por aquí detrás de este camión que está soltando gravilla, por eso me alejo un poco. Vamos a girar a la izquierda en breve. Habrá como 1 kilómetro más o menos. Kilómetro 400. 1 kilómetro 400 según el chavalote. El camión aquel, la verdad que va soltando mucha grava, por eso lo he tenido que dejar toda esta distancia. Va soltando muchas piedrecitas. Y eso luego te machaca el cristal, te machaca la pintura. Aquí en 300 metros a la izquierda. Bueno, pues vamos a girar para llegar al desarrollo y también para lo del Tren Maya aquí a la izquierda. Esto será, mira, ahí está anunciado, lo del Tren Maya. Esta es la carretera que nos llevaría a playa y por aquí vamos a ver este desarrollo que está anunciado precisamente aquí. Está anunciado ahí, al lado. Y estamos como a 100 metros y de lo que es la laguna estamos a 300 metros aproximadamente. Esto es lo del gas, por si alguien necesita rellenar las bombonas de gas. Y el desarrollo lo tenemos aquí, ya está bastante avanzado. Vamos a ver hasta lo que es el departamento muestra, es este de aquí. Y lo que es la parada del Tren Maya la tenemos ahí delante. Luego la vais a ver con el vuelo de dron del chavalote y quizás nos acerquemos nosotros. Aquí vamos a ir. Bueno, pues aquí estoy viendo que son 400 metros de aquí a la laguna, no son 300. Son 32 amplias unidades, lo que me dicen, van estudios desde una. También hay
Hay estudios de una recámara, de 2 recámaras y 3 recámaras, así que tenemos una variedad de departamentos bastante importante. El departamento me muestra, lo estoy viendo ahí enfrente, justo ahora. Los trabajadores trabajando ahora ya. No sé para cuándo se va a entregar, lo vamos a hablar ahora. Y bueno, pues es ideal por lo que es la zona, porque nos da todos los servicios con unas excelentes amenidades y también por una excelente ubicación del desarrollo, que bien pensado lo tuvo aquí Alex, la persona con la que vamos a grabar, porque como os recalqué anteriormente, y lo vais a ver a través del vuelo de dron, tenemos lo que es el Tren Maya justo ahí delante, a la izquierda. Se puede ir andando desde aquí al Tren Maya. Fíjate que si tú vienes del Tren Maya de Playa del Carmen, te puedes ir a tu desarrollo. Si vienes de Tulum igual, si vienes de Chetumal, de donde vengas, puedes venir a tu desarrollo andando desde el mismo tren. Y si tú quieres bajar a la laguna, lo tienes fácil de aquí. O agarras el transporte público ahí, como tú desees. O te vas con tu bicicleta, con tu motito, con tu coche. Porque aquí vamos a tener también algún que otro local comercial que también va a funcionar muy bien, porque este paso de aquí va a ser un paso importante de tráfico para el Tren Maya y al mismo tiempo de tráfico de gente. Todo esto de aquí se van a hacer desarrollos, diferentes desarrollos más adelante, y el primero que se ha instalado en la zona es este de aquí. Y por cierto, muy espectacular, ¿eh? Bueno, voy a parar un poquito. Aquí tenemos un render de las amenidades, por ejemplo, va a tener un buen gimnasio, elevadores, recepción, alberca común, es una alberca ahí, un spa. Los techos van a ser altos de 3,5 metros, estacionamiento de bicicletas, jardín botánico, seguridad 24 horas. Es que hay más por ahí. Por ahí tenemos a alguien. Saludos, Alex. Ahí están encima de la obra, ahora nos vemos. Coworking también. ¿Qué más tenemos por ahí? Planta de tratamiento de aguas, que eso es muy importante. Ahora lo vamos a hablar con Alex, que estaba supervisando la obra en este momento. Pues si quieres invertir aquí en Bacalar, este es uno de los desarrollos que te invito a conocer, a que te acerques, a que se enseñe el material con el que está construido y que tomes esa buena decisión de tu inversión en Bacalar. Saluditos. Aquí estoy acompañado con Adriana, con Julio y con el chavalote. El chavalote ahora mismo va a levantar el dron para que tengamos esa vista y luego ya después de que hablemos con Alex vamos a poneros las imágenes del dron para que tengáis más referencias a la hora de tomar una decisión. Bueno, pues ahora va a bajar Alex, la persona que está con el desarrollo. En este render se puede ver cómo va a quedar el edificio ya una vez terminado. En Blue Water, esta es la carretera que nos llevaría a la laguna, para ver la laguna. Y por aquí para abajo iríamos al Tren Maya. Esta es otra calle que se va a abrir aquí a la derecha. Y tenemos lo que es el roof. Desde la parte de arriba vamos a ver perfectamente la laguna y aquí vamos a tener el gimnasio, en esa parte. Luego en la parte central vamos a tener un jardín. Ahora lo vamos a ver cómo va a estar representado la parte central, muy bonito. Un detalle que me gusta bastante es que la carretera está aquí y donde empieza el desarrollo está ahí. Es una distancia bastante considerable para que tú entres tu coche y puedas dejarlo tranquilamente, pararte para el tema de tiendas, también si hay tiendas. Así que está muy bien ese tema, muy bien. Bueno, pues el chaval está aterrizando el dron. Ahora en breve os voy a poner el vuelo de dron y seguimos aquí en la obra. Alex, pues un saludo y un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Mucho gusto verlos otra vez. Oye, el avance de obra ya está espectacular, ¿eh? Ya estamos en el último nivel, ya se puede ver. Sí, ya nos hace falta solamente el ala sur. Sí. De techar, ya de aquí hacia atrás ya está todo techado. Ya básicamente es terminar con lo que es el área de las terrazas. Ya, irnos de lleno a lo que es el área de acabados. Estaba comentando que tienes desde estudio de 1, de 2 y de 3 recámaras, pero en este momento de disponibilidad, ¿ya está vendido a cuánto? Tenemos, en total son 40 unidades, incluyendo los locales, y nos quedan 17 disponibles. ¿Cuántos? 17. 17, ya poquito, 60% aproximadamente. Sí, de las 17 nos queda un estudio, 2 de una recámara, 1 de 3 recámaras y los demás son de 2 recámaras. Qué bueno. Todos entonces, los que tienen más de una recámara tienen el concepto de lock-off. Ah, qué bueno. Sí. Entonces pueden tener más opciones de poder poner una renta. Es correcto. Oye, ya se puso en marcha el Tren Maya, ya he comentado que pues de aquí al Tren Maya pueden ir andando. Ya está
funcionando. Mm. Pero ahorita, como están todavía en etapa de prueba, está solamente un tren funcionando. Exactamente, una vez al día de Exacto. venida y una vez al Ya. día de ida. Pero ya está en función, sí. Y eso va a ser buenísimo para la zona porque el que compre aquí va a tener muchas opciones de moverse. Está en un lugar estratégico, ya lo ves. Es correcto. Tenemos el Y Tren Maya, lo que tenemos la está- catedral aquí al ladito. La manera en que está creciendo lo que es la zona turística de Bacalar es hacia este costado. Inclusive esta avenida la van a convertir en un bulevar. Ujú. Le van a poner ciclovía, andador peatonal. La van a ampliar un poquito, La porque yo van a estaba ampliar, diciendo, hay sí. mucha distancia de aquí al Todo lo que es esto el desarrollo. hasta donde está la mampara. Sí, Todo esto es área que se puede utilizar para la ampliación. está muy bien. O sea, Oye, otra cosa, tu desarrollo es algo diferente a lo que vemos en Bacalar y muy parecido a lo que tenemos en la zona de playa, pero un concepto que abarca todo, desde familiar a vacacional, con buenas amenidades. es ¿no correcto. así? O sea, todos los espacios están muy bien distribuidos Ujú. en lo que es la funcionalidad de las unidades. Todas las unidades tienen su propio patio de servicio, que es donde se ubica el equipamiento de la unidad. Compresores de aires. Están todas las unidades equipadas para que se les pueda agregar reverse osmosis para, ¿cómo se llama? Para el agua, filtro para Ok, para reverse que tengan el osmosis, agua no recuerdo de una cómo se manera llama, que sí. a la hora de ducharte tengas una Es comodidad. correcto. No se ¿Clarificador raje de nada. agua se dice? Es un no purificador, pero Clarificador. un clarificador, es correcto. El edificio no cuenta con él, pero todas las unidades cuentan con la opción en el patio de servicio de instalarlo. En Porque cada eso es unidad. buenísimo, ya no tienen ningún problema con las tuberías. Te limpia todos los restituidas. minerales, etcétera, sí, es correcto. Luego también te has fijado en un tipo de, pues, de acabado, de construcción que sea fuerte en ese sentido. Hay muy alto el techo, que el otro día lo hablamos cuando estuvimos, porque eso ayuda mucho, que aquí hay calor, a que se mantenga bastante frío el departamento, correcto. ¿no? Las unidades son extremadamente eficientes en lo que refiere al consumo de aires acondicionados. Ajá. Por lo mismo concepto de lo que es las alturas de los techos. Las alturas de los techos fue pensada más que nada con la intención de alcanzar la altura necesaria para poder tener una vista permanente a la laguna. Ah, qué bueno, porque así tenemos más alto lo que es el desarrollo y desde el roof, que vamos a tener una piscina, gimnasio y no sé qué más por ahí por arriba, porque el área de coworking, Arriba entonces, tenemos la piscina Infinity, que es semiolímpica, son Sí. de 25 metros. Tenemos un centro de negocios con oficinas privadas, tenemos un sauna, tenemos un spa y un gimnasio y un área bastante amplia de área total, común. que viva aquí, un poco más se va a tener que mover solamente a la laguna, disfrutarla, ir al pueblo a tomar sus Es correcto. bebidas o lo que quieran. Ya han abierto una aquí, ya tenemos un centro comercial un poquito más importante que lo teníamos hasta ahora. ¿Qué te parece si nos vamos para adentro y me explicas un poquito? Claro que sí. ¿Se puede entrar? Sí, claro. Porque como estabas ahora ocupado con los arquitectos, pues tenemos el departamento de muestras justo ahí enfrente, que es de 2 recámaras. 2 recámaras, 2 baños con lock-off. Aquí me vas a poder ayudar con el tema. Esto es la que es la zona comercial, lo que es este frente. Este es el acceso del lobby principal. Y luego en la zona donde dejan los autos también va a estar techada, creo, ¿no? Está Todo semicubierta. esto de Sí. aquí y la otra esquina también, porque va a ser una calle. Quedan 5 metros cubiertos, todo lo que es la escuadra del edificio. Qué bueno. Son 50 por 50. Aquí el patio central, ¿qué es lo que vamos a tener? Aquí en el courtyard vamos a tener una fuente Sí. en esta área, andadores, bancas. De este lado, una vez que se levante el muro para cerrar lo que es el perímetro, se va a construir ahí un gazebo con un par de salas exteriores para que la gente pueda sentarse a disfrutar Total, que del el área jardín. de descanso, de relax, y luego arriba, pues el Es área de correcto. observación, de bañarse, de hacer deporte. Vamos Es a tener correcto. aquí arriba con vistas a la laguna. El edificio cuenta con 2 elevadores, uno con capacidad de carga que pueda subir colchones king size y lo que sea necesario. Este es el área del lobby. Aquí va a llevar una oficina, lo que es la administración del edificio. El edificio queda completamente cerrado con acceso por medio electrónico. Contamos con una oficina extra que está en el lado opuesto del edificio, que es la que se va a utilizar para quien haga
El tema El administrativo tema de las rentas, rentas, ¿no? es correcto. Rentas vacacionales. Para que haya alguien in-house que esté al tanto de las rentas. Porque les vais a apoyar con las rentas vacacionales también. Ah, Y le sacan un no lo voy rendimiento. a hacer yo personalmente, pero sí, va a haber una empresa que se va a encargar de lo que es el concepto de las rentas. Qué bueno. Y aquí, en lo que vemos el edificio, los departamentos tipo estudio, de una recámara, de 2 y de 3, ¿cómo lo localizamos? Porque son diferentes, ¿no? Todos. Los estudios, tenemos aquí 3 estudios y arriba son estudios también. De ahí en más, aquel ya es un penthouse, es de aquí hacia la esquina. Ajá. Esas 2 habitaciones con lock-off y tiene su terraza privada. Arriba va el gimnasio, este es otro departamento, 2 recámaras, aquí hay otros 2 recámaras. Aquí hay 2 estudios y uno de 2 recámaras, estos 2 son de 2 recámaras. Los más Y pequeños, los quedan estudios, otros- ¿desde qué metros estamos hablando? De 58 metros. Son muy grandes, ¿eh? Son grandes, sí. Muy grandes. Inclusive, Ahí, aunque sea estudios, tienen lo que se considera una cocina completa. qué bueno. En lo que refiere al área comercial, va a ser solamente para cuestión de servicios. Puede ser cafetería, restaurante, algo Cafetería, así, ¿no? O alguna tiendita. turismo, exacto. Renta de vehículos, etc. También. Ya. Qué bueno. Nos vamos a ver cómo ¿Quieren pasar construyes la- el departamento por dentro, porque se entregan solamente equipados, ¿no es así? Se entregan completamente equipados con excepción de muebles. Vamos a conocer cómo se entregan, pero lo vamos a ver amueblado, equipado y decorado. Este es de 2 recámaras, el que vamos a ver ahora. Este es de 2 Esta es habitaciones. la terracita que tendrías. En este Esta es la momento, terraza cuando de esta tú unidad. compras un departamento como este, que la tienen todos prácticamente, una buena terraza, con bastantes metros hasta lo que es la entrada. Y esta sería la entrada a la sala comedor desde la terraza, porque la entrada la tenemos por otro sitio. Fijaros lo alto que es los techos, ventiladores, luces indirectas. Pues el equipamiento que entregas es muy completo. Yo recuerdo que era muy completo. Por ejemplo, la cocina va totalmente completa, así como la vemos. La cocina lleva su horno de microondas, su estufa, su tarja, obviamente, gabinetes, todo está, lámparas, ventiladores, aires, todo está equipado completamente, con excepción de muebles, pero para el cual podemos ofrecer también un paquete. Fíjate qué bonito se ve, qué amplio. Departamento este que estamos viendo de 2 recámaras, ¿cuántos metros cuadrados estamos viendo Este aquí? tiene aproximadamente 140 metros. 140 metros, es muy amplio. Fíjate qué baño más espectacular. El baño también se entrega totalmente equipado, como estáis viendo, con su cancelería también completa, ¿no? Sí, claro. Todo lo que estamos viendo, a excepción de la decoración, así se entrega. Un buen baño, ¿eh? Aquí Alex, la verdad que el trabajo que está haciendo es espectacular. Fíjate qué espejo ahí tenemos. Esta es una de las recámaras. Esta es la que se considera el lock-off y todos están equipados con una cocineta similar. Fíjate que entraremos por aquí para que sea Este lo es el tiene que tener una acceso entrada privado, sí. personal, donde no, si tú quieres cerrar la puerta aquella ya quedaría privado. Esta es la cocineta que nos está hablando, con su neverita. Un baño también. Televisión, que no va incluida. El closet sí va incluido, ¿a que sí, Alex? Sí, el closet sí, desde luego. El aire acondicionado, ventilador. Aquí tendrías que poner poca cosa, ¿no? Y luego ya el baño, bastante bueno también. Completo y agradable, como la otra recámara principal. El equipamiento te cuenta con pisos de porcelanato tipo madera, piso rectificado. Ujú. Los acabados de los muros son en pasta lisa, completamente. Voy a ver la recámara principal. Sí, pasa. Este sería el baño, tanto de visitas como de la recámara principal, como podéis ver. Todos cuentan con luz indirecta. Aquí tenemos una pequeña, digamos, para Este guardar. en esta unidad, esto es lo que cuenta como su patio de servicio, Ujú. en esta unidad en particular. Pues este closet lo tendríamos, el aire acondicionado, el ventilador. Pues ya no quedan muchas unidades, ya nos quedan 17. Cuando estamos interesados aquí en quedarnos con una unidad o recibir más información, os pongo en contacto con Alex, que os va a pasar toda la información que necesitéis. ¿Y con cuánto haríamos un apartado? Apartados son $5,000 Ajá. en lo que se hace revisión de documentación. Todo está perfectamente al día.
En lo respectivo a lo legal, no tengo el más mínimo retraso en absolutamente nada. Todas las licencias, permisos, etcétera, todo está al día. En lo que refiere a la obra en sí, yo considero que para junio, julio estamos entregando ya Oye, el edificio ya. te vas a acelerar bastante Sí, bien. ya lo que es el ala norte ya está literalmente bastante avanzada con lo que Ajá. es el área de acabados. Ok. So, básicamente, una vez ya techando lo que nos falta del arriba. ala sur, es ya nomás terminar con lo que es la etapa de acabados. Aquí el mantenimiento que van a pagar, ¿de cuánto va a ser? Mantenimiento va a tener un costo promedio de $2 por metro cuadrado. $2 solamente. Ajá. Es un mantenimiento 40 bastante pesos, bajo, ¿eh? $2 por metro Está muy cuadrado. bien. Sí. Otra cosa, como se va a entregar en julio aproximadamente, Ujú. entonces las formas de pago van a ser un 30% ahora y el resto... Puede ser 30% y el resto en mensualidades. Hay en esquemas de pagos y ponen, por ejemplo, un 80% de enganche. Hay un par de opciones que podemos manejar al respecto. Bueno, pues toda esa información os la puedo dar cuando llegue el momento, Claro si que estáis sí. interesados en el desarrollo, que para mí es espectacular por la zona donde nos estamos moviendo. Acordaros que estamos en Bacalar, que eso es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. En Bacalar no hay muchas opciones como la que tiene aquí Alex, muy poquitas o casi ninguna. ¿Es correcto lo que te comento? No hay, o sea, de este tipo de construcción no hay aquí en Bacalar, literal. Entonces, En lo que refiere a las amenidades, menos. El edificio también cuenta con una lavandería, Ajá. aparte de lo que son los 2 elevadores. Como te comenté, las 2 oficinas administrativas, el área común, que es bastante amplia y llena de amenidades, como el gimnasio, el spa, el sauna, la piscina. Realmente, digo, el tipo de amenidades que encuentras en el edificio, realmente no hay nadie aquí en Bacalar que lo esté proporcionando. Yo lo comento esto porque muchos de vosotros que ya habéis invertido conmigo me habéis preguntado, ¿allí en Bacalar tienes algo? Me gustaría invertir en esa zona. Me ha parecido espectacular, la laguna de Bacalar llama mucho la atención. Y otra cosa, a la hora de rentarlo le sacarían un rendimiento bastante alto por eso, porque no hay tanta competencia. Es correcto. Entonces tendríamos una parte de rendimiento ahí, aparte de la plusvalía que va a generar, porque tú cuando hiciste este edificio no tenías idea de que iban a poner el Tren Maya ahí. Claro. Sí. Sabíamos que era posibilidad de que habría una terminal, pero no sabíamos ni dónde ni cuándo. Entonces pusiste unos precios acordes a lo que era en ese momento. Es correcto. Y esto ya ganó un valor bastante importante. Ahorita de los precios con los que iniciamos hace año y medio, tenemos como un 35% de incremento en precios aproximadamente. Yo en unos meses así, en 2 meses posiblemente te haga otra visita a ver cómo vamos de nuevo. Y muchas gracias por atenderme. No, gracias por venir. Estamos aquí para lo que se ofrezca. Venga, pues nos vamos ya para Playa del Carmen. Bueno, pues nos despedimos de Alex, nos vamos para el auto y voy a ver si me paro un momentito. Ahora ya que bueno, antes de pararme en lo que es la estación del Tren Maya, que es lo que quiero hacer ahora, os voy a poner unos renders del edificio, cómo va a quedar acabado, y también el vuelo de dron del chavalote que nos ha hecho hace un ratito. Así que así nos vamos a despedir de aquí de Bacalar, pero primero con la visita al Tren Maya. Vamos a verlo, lo cerca que está del desarrollo. Detenemos este vídeo para contemplar desde las alturas la hermosa Riviera Maya. Con las tomas del dron de Alex, te mostramos la situación actual. Si estás por visitar la Riviera Maya, aquí puedes saber del clima, el ambiente y si hay sargazo en las playas. Venga, chavalón. Gracias por acompañarnos en este recorrido aéreo.
Pausamos este video para contarte algo importante. ¿Eres inversor y estás pensando en adquirir una propiedad en la Riviera Maya? Tal vez estés viendo a Paco disfrutando de unas merecidas vacaciones y te preguntas, ¿podrá realmente ayudarme mientras está fuera? Pues la respuesta es un rotundo sí. Aunque Paco esté viajando, cuenta con una amplia variedad de propiedades disponibles en la Riviera Maya y gracias a la magia de la tecnología puede brindarte toda la información que necesitas al instante. No importa dónde esté, Paco siempre está listo para atenderte como te mereces, resolviendo todas tus dudas y asesorándote para que encuentres la propiedad ideal para invertir en este paraíso tropical. Así que no lo pienses más. Comunícate con Paco al número que aparece en pantalla o escanea el código QR para que te ayude a dar ese gran paso hacia una inversión segura y exitosa. Recuerda, con Paco no hay límites, solo oportunidades. Invierte en la Riviera Maya y transforma tu futuro hoy mismo. Ahora lo que estáis viendo no tiene su carril bici, acordaros, estamos saliendo del desarrollo, ahora nos metimos en la carretera. Aquí vamos a tener 2 carriles bici, según nos ha dicho Alex. Eso va a mejorar muchísimo la habilidad de ir en bicicleta, andando o en patinete, como tú quieras, ¿no? Y este caminito que vamos a tener, pues si lo quieres hacer andando el día de mañana, porque el Tren Maya lo tenemos aquí al ladito. Y luego, cuando vengamos de vuelta, vamos a ver la distancia que hay en la Federal también. Entonces, por eso hablamos de que la ubicación es excelente. A la hora de rentarlo y a la hora de vivir aquí. Por si tú decides venir a vivir a Bacalar, pues es una muy buena opción que tienes. Si decides tenerlo como negocio, aparte que lo vas a disfrutar, esta es la estación de Bacalar, de aquí del Tren Maya. ¿Estás viendo el carril bici? No sé por dónde tengo que ir, si por arriba o por abajo. Yo creo que por arriba, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué? Para ir hasta la estación. Ah, por arriba. ¿Seguro? Sí. Ok. Por arriba. Ah, no. Que ya pasan carros, mira, van carros para allá. Creo que por aquí abajo, porque por arriba es para que sigas para adelante. Creo que es por aquí abajo, ¿eh? La primera vez que voy a ir al Tren Maya, a la estación, a la primera estación que voy a entrar dentro, se supone. Como dijo, en este momento solamente funciona un tren al día. Aquí está la estación de Bacalar, eso lo podían poner allí al principio para que no nos equivoquemos. Y este es el camino que tendríamos para llegar a la parada. Ahí tenemos las vías, justo aquí delante. Y están ahora mismo con el proceso de... Allí está lo que es la estación, vamos a verla. El carril bici está de ese costado izquierdo, ¿lo ves? El carril bici que van a hacer va a ser parecido a este que tenemos ahí, de la izquierda. Luego lo vamos a ver al salir. Y aquí pone 300 metros, ya llegamos a la estación. Vamos a ver dónde puedo dejar el carro en un momento. Ahí Si me dejan o no me dejan. Pues el estacionamiento es aquí a la derecha. Esto es lo de vigilancia, para pedir permiso. Estacionamiento aquí a la derecha y vamos a ver luego ya cómo es. Estos son los estacionamientos para que dejes tu vehículo en caso de que te vayas. Pero yo si vivo ahí en Bluewater y tengo mi vehículo aparcado en el desarrollo y me puedo venir por aquí andando, ya no me preocupo porque a lo mejor ahí voy varios meses, lo dejo aparcado donde está el desarrollo, no lo voy a dejar aparcado aquí. De esto de niños, vamos a dejarlo por aquí. A ver, en la otra parte hay sombras, así que lo voy a dejar en la otra parte. Hay aparcamiento exclusivo para personas con discapacidad, como veis. Yo lo he dejado aquí porque me daba un poquito de sombra. También área para niños. Es mi primera vez que voy a entrar en una de las estaciones, y es la de Bacalar, qué bueno. A la de playa todavía no me he acercado. El otro día nos encontramos, ayer no, antes de ayer, nos encontramos a una familia de Playa del Carmen que habían venido hasta Bacalar con el Tren Maya y que le había parecido muy bien. Mira, tienen bebedero de agua. Bebedero de agua para... Para que llenes tu botella. También para que llenes tu botella, qué bueno. Y para beber normal, asientos para descansar, allí para los autobuses. Cualquier detalle que veáis me lo decís, ¿vale? Las taquillas van hacia adelante, aquí ascensores, servicio de... Estas tiendas que poco a poco se irán, cuando ya vaya fortaleciendo las llegadas y salidas, estas tiendas van a ser de artesanías, por ejemplo, turismo, cultura gastronómica y los acabados que se ven de la estación bastante buenos también. Hola, buenas tardes. Gracias.
Bueno, pues por ahí se entra para la parte de los trenes. ¿Puedo? Por el momento ahorita no se puede ingresar, pero para comprar lo que es boleto o mayor información, aquí tenemos en taquilla. Ok, muchas gracias. De nada. Allí están los baños, casilleros, por si tienes que guardar alguna cosa. No podemos ingresar ahora porque no hay tren en este momento y hay el control para entrar al Tren Maya, control como si estuvieras en el aeropuerto. Esto sería la maqueta. La verdad que está muy bonito, ¿eh? Muy alto el techo, también eso da una sensación de frescura cuando estás aquí dentro. Tenemos aire acondicionado. Mira, yo creo que algunas cositas que han encontrado, ¿no? Sí, diferentes figuras cuando han hecho lo que es bueno, las vías y el lugar de la época de los mayas. ¿Y esa piedra qué significado tiene, chaval? Ahí lo vas leyendo. Ah, esa es mano de metate. Esa es con la que molían el maíz. Ah, ok. Antes. Era una piedra así larga y había como una piedra así de... Ujú. Y ahí molían el maíz. Ah, está bien. Bueno, vamos a seguir conociendo el detalle. Diferentes pantallas de lo que puedes tener aquí en Bacalar. Y en este momento, horario de atención de 8 de la mañana a 5:30 de la tarde, de lunes a domingo. No te grabo en pantalla, no te grabo, pero si me puedes decir alguna cosita de información. Ahora mismo tenemos servicio de un tren al día, ¿no? Todos los días hay corridas, 2 corridas al día. Ujú. Tenemos la primera a la 1:36 de la tarde con destino Chetumal y la segunda es a las 5:09 de la tarde con todo lo que es el destino al norte, que sería Carrillo, Chacchoven, Tulum Aeropuerto, Tulum Centro, Playa, Puerto Morelos, hasta llegar hasta Cancún. Muy bien, desde aquí podrían llegar entonces al aeropuerto de Cancún también, Es ¿no? correcto. Qué bueno, muchas gracias. Bueno, por privacidad no he querido grabar a la persona que muy correctamente me ha dicho todo lo que podemos hacer de momento. Luego ya, ¿tienen planeado para cuándo van a ampliar los...? No, como tal no tenemos una fecha exacta, sin embargo ya se está trabajando en los horarios y en los estudios acerca de esto. Ok, gracias. De momento no se sabe cuándo van a ampliar los horarios. Aquí tenemos un cuadro bonito, ¿no? Lo que sigue. Yo no sé si esta música me va a afectar, la que está puesta. Esperemos que no. Luego instrucciones en caso de sismo, que aquí no tenemos sismo. En caso de incendio, qué hacer en caso de huracán. Y el servicio para personas que no puedan andar fácilmente. Total, que ganas le han puesto, material de calidad también le han puesto, muy buen material. Hasta ascensores, bajar por ahí para llegar a las vías. Y poquita cosa más os puedo grabar aquí dentro. Tema de casilleros y baños, que lo tenemos por ahí, todo lo que necesitamos. Área de descanso aquí, una mesita. Me imagino que pondrán más y que por aquí pondrán alguna cafetería, alguna cosita, me parece también. Máquina de boletos, también los podrás sacar aquí, aparte de la taquilla. ¿Qué te está pareciendo, chaval? Muy moderno. Moderno, ¿no? ¿Te entran ganas de hacer un viaje en el Tren Maya? Sí, deberíamos de hacerlo. Sí, ¿no? Bueno, yo sí lo haría. Sí. Hay que hacerlo un día de estos. Bueno, aquí tenemos los casilleros. El servicio médico también tienen aquí. Ok, ya va a estrenar el baño, yo también, posiblemente. Aquí tenemos también por si vienes con bebés, sanitaria de mujeres, de hombres y la área restringida y el servicio médico, como estaba diciendo. Voy a parar un poquito, por si no hay nadie en el baño lo grabo. En principio en el baño no hay nadie, esta es el área normal de hombre, de mujer se ve bastante bien, limpio y con todo lo que necesita. Está bien, ¿no, chaval? Como tiene que ser. Cuando tú llegas aquí y no tienes tu coche, ni tienes bicicleta, ni tienes nada, ¿cómo nos transportan desde la estación del Tren Maya hasta la población de Bacalar? Vamos a preguntarle allí en taquillas a ver si nos informa un poquito. Yo me imagino que hay autobuses, como aquel que vemos allá, pero bueno, no sé si va a ocurrir o no, pero a lo mejor tenemos una pequeña entrevista con uno de los supervisores de aquí o de los jefes que tenemos en el Tren Maya para hacerle una pequeña entrevista, pero al mismo tiempo deciros que hay dos formas de que desde aquí nos desplacemos a Bacalar. Una es en taxi, no cobran muy caro, la verdad, 50 pesitos, te dejan en el centro,
y otras son las vans de Ladeo que te llevan hasta donde está la estación de Ladeo, que está en la Federal, justo en Bacalar, para si tú quieres moverte a otras zonas. Puede ser Chetumal, puede ser en Tulum, donde tú desees moverte, ¿no? Y ya, o otras poblaciones cercanas. Voy a esperar al chavalote por si me trae otro micro y me pueden atender. Aquí me está acompañando para lo que es este mapa, para enseñaros lo que son las paradas que tenemos de... Nosotros ahora mismo estamos en Bacalar, que es esta de aquí. La siguiente que tenemos es Chetumal, que es la capital del estado de Quintana Roo. Y si subiéramos para arriba, todo lo que vemos así son paradas. Felipe Carrillo Puerto, Tulum, Aeropuerto, Tulum Población, luego seguiríamos Playa del Carmen, Puerto Morelos y el aeropuerto de Cancún. Lo del aeropuerto de Cancún va fantástico, mucha gente está contenta también. Y luego ya tenemos este recorrido de aquí que nos vamos para otros estados, por ejemplo, León a Vicario, que pertenece todavía a Quintana Roo. Luego el Nuevo Scan, que está aquí, en Valladolid, que pertenece ya a Yucatán, igual como este. Chichén Itzá, Izamal, todo esto pertenece a Yucatán. Tiscobop, Humán, Mascantú, aquí tenemos Mérida también, Calquiní. Bueno, son nombres difíciles de pronunciar para mí. Y luego ya nos vamos al estado de Campeche. Una vez que atravesamos esta zona, esto de aquí pertenece a Campeche. San Francisco de Campeche, Hernán, Carrillo Puerto, Champotón, Escárcega, Candelaria. Llegaría hasta Chiapas, como estáis viendo, Palenque. Y luego por aquí se desvía también toda esta zona de acá para llegar también a Chetumal. Desde aquí podemos desviarnos a esta zona de acá. Este es el recorrido del Tren Maya que tenemos, espectacular, lo que es la península de Yucatán. Aquí, por ejemplo, te ponen los símbolos de qué son cada cosa, por ejemplo, pueblo mágico, zona arqueológica, aquí te va poniendo los símbolos. Ok. Pues espectacular, ¿no? Lo que sigue, como digo yo. Vamos a ir conociendo detalles. Una pregunta que me ha hecho la chica, si ya me he montado en el Tren Maya, y yo he dicho todavía no, lo tengo que hacer, hay que hacerlo, ya que vivo aquí en la región. No puedo estar sin montarme en el Tren Maya y enseñarlo. Así que vamos a estudiar qué recorrido vamos a hacer para darlo a conocer un día de estos. ¿Qué te parece? Nos pegamos un viaje desde Playa del Carmen. Todo eso, ¿no? Hasta acá. Hasta Palenque. Es que Palenque lo dejé sin grabar, ¿te acuerdas, chaval? Podíamos hacer con el Tren Maya este recorrido desde aquí, irnos por acá, todo esto, hasta Palenque. Estaría fantástico, ¿eh? No sé cuántos días estaríamos, pero... Estaría bien, deberíamos de hacerlo. ¿Sí? ¿Te gustaría? Próximo viaje. Sí, ¿no? Bueno, en el turismo me está diciendo Alex que recalque que cuando estamos aquí en Bacalar hay una opción muy buena de buceo, que es Banco Chinchorro, muy famosa. Aquí esto es un arrecife fantástico lo que tenemos por ahí. Y son unas pequeñas islitas ahí, muy pequeñitas. Y se puede hacer desde la parte de Majagual, no sé exactamente por dónde queda, creo que por aquí o por aquí, Majagual, más o menos. Porque cuando tú te vas de Bacalar, giras toda la carretera, esto de aquí debe ser Majagual, y desde ahí se va en barca hasta Banco Chinchorro para hacer lo que es el tema este. Luego la última población que tenemos por aquí es Escalac, que está muy bien, y también lo que es Chetumal, es la frontera ya con Belice, que es lo que tenemos aquí. Pero hay muchas muy buenas opciones por aquí. Ahora cuando llegue, va a llegar esa persona, la vamos a hacer una pequeña entrevista. Pues aquí estoy, en las vías del tren. Yo creía que estaba grabando y en este momento no estaba grabando. Vía 2 y vía 1. Cuando tú compras el boleto, sabes a qué vía tienes que ir para desplazarte. Por aquí iríamos a Cancún y por aquí iríamos a Bacalar. Cuando venimos desde Cancún, el tren va parando cada 2 minutos en cada parada. Por ejemplo, el siguiente de Cancún, el aeropuerto de Cancún sería Puerto Morelos. Ahí para 2 minutitos, se monta y se baja la gente. Y así en Playa del Carmen, en Tulum, etcétera, hasta que llegamos aquí. La hora de llegada, ahora mismo, la 1 y pico de la tarde, no sé exacto en el minuto. Y luego ya la siguiente parada que tendríamos sería Chetumal. Y esto de que solamente tengamos un servicio en este momento, acordaros, hay temporadas altas, temporadas bajas, entonces a medida que vaya habiendo más demanda de tren, se va a ir aumentando. En temporadas altas seguramente van aumentando. Pueden ser los coches o puede ser el servicio durante el día. Eso es lo que tenemos de información de este momento. Vamos a salir. No, estoy agradecido que nos han dejado entrar a grabaros esta parte, para que veáis cómo es. Hemos subido por estas escaleras.
y nos vamos a ir ya para afuera. Pero hay detalles que tenemos que explicar poco a poco. Ahí tenemos restos que han encontrado durante las excavaciones, interesantes, ¿no?, de los mayas. El tema del Tren Maya, del recorrido. Fíjate, yo quiero agarrar de Playa del Carmen a lo que es Palenque, pero me ha dicho que lo mejor que podría hacer es, como tenemos dos servicios para llegar a Palenque, uno que sale directamente de Cancún y va directamente a Palenque, ese sería el más interesante porque sale a las 7 de la mañana y yo vería de playa a lo mejor para allá. Podría hacerlo desde Playa del Carmen, sería otro, pero bueno, son cosas que tenemos que estudiar y conocer. Y lo mejor que puedes hacer es informarte. Por ejemplo, si tú llegas al aeropuerto de Cancún y quieres llegar a la estación del Tren Maya, necesitas tu boleto de avión. Ahí tienes el servicio de la DEO que te lleva directamente, gratuitamente, a la estación del Tren Maya. Y allí ya compras tu boleto para donde quieras ir. Hay 3 servicios al día de tren. Entonces tú tienes que mirar que tu tren coincida con tu llegada del Tren Maya. Exactamente, así 1 hora, hora y pico de diferencia. Voy a parar. O antes de parar quiero grabar un poquito otra vez aquí. Hay 5 lugares que tienen también hotel, por si tú te quieres quedar a dormir y visitar la zona y luego al día siguiente realizar tu seguimiento de tren. Entonces, esos hoteles cuestan alrededor de unos 2.000 pesos la noche aproximadamente la habitación para 2 personas. Otra cosa importante, los que vivimos acá en cualquiera de estos estados que recorre el Tren Maya, puede ser Chiapas, Yucatán, Quintana Roo y la otra parte que es Campeche, estos estados de acá tienen el 50% demostrando. Luego también tienes descuentos para lo que son estudiantes, descuentos para la tercera edad y algún descuento por ahí que no lo sé ahora de memoria. ¿Qué más tenemos por ahí? Lugares de interés siempre. Por eso el Tren Maya pues, es tan atractivo para el turista y para los locales de aquí, para conocer lugares interesantes que no conocemos en la península de Yucatán. Yo estoy contento de que el otro día pues, esta familia me dijeran que pasaron gusto de venir a Bacalar desde Playa del Carmen. Y lo mejor de todo, que es lo que me acerca más a venir aquí a Bacalar, es que el servicio de taxis cobra digamos, una tarifa bastante aceptable y si no, pues lo de la DEO, que nos acerca a la estación de la DEO, por 50 o 35 pesitos ya nos acercan a la zona donde podemos vacacionar o disfrutar el día, ¿no? Pues luego ya vamos a seguir hablando de otros lugares, vamos a seguir hablando de más novedades de aquí, vamos a ir conociendo, también hay paquetes turísticos que puedes contratar con el Tren Maya. También puedes sacar tus entradas online. Los paquetes turísticos no los sé explicar la verdad, a qué los precios, lo podéis ver todo esto online también. Y me han pasado lo del horario. Y bueno, ahora camino del carro, si se me ocurre alguna cosita más, os lo comento. Saludos, gracias. Bueno, con la persona que nos está informando, nos ha dicho que informemos, que no quería salir en cámara y lo veo muy correcto, nos ha dado una información muy exquisita, nos ha tratado muy bien, ¿a que sí, Adriana? Le han dado unas hojitas de información ahí y yo muy agradecido, de verdad. Ojalá se solucione lo mismo que han hecho aquí en Bacalar, porque cuando lo que es el transporte público se junta con lo que ha hecho el gobierno para este tren, va excepcional. ¿Por qué? Porque tú agarras tu tren y también tu servicio para llegar a la parada de una manera económica, ¿no? Pero si tú llegas en el tren con un precio y pagas muy caro el servicio para llegar al lugar donde tú vayas a hacer, por ejemplo, si aquí ahora mismo el servicio de taxis o de la DEO fuera caro para llegar a Bacalar, no sería tan interesante el tren. En este caso sí lo veo interesante. De momento, otra cosa importante. En estos momentos tú puedes dejar el coche aparcado y no pagas nada, pero más adelante sí vas a pagar por día. Pero cuando tú vayas a dejar, por ejemplo, si yo me voy a Cancún y me quiero ir a Palenque, voy a estar varios días por allá, ¿no? Si dejo mi coche aparcado en la estación, tengo que llevar una copia de mi identificación y un número de teléfono, informar al jefe de allí
de lo que es la estación, diciendo que voy a dejar el coche ahí aparcado por cualquier cosa que pudiera ocurrir. Y si lo puedes dejar aparcado sin ningún problema, como hemos hecho ahora mismo aquí. Pues ya nos vamos camino de Playa del Carmen. Bueno, voy a salir por aquí. Así os voy enseñando un poquito la estación por fuera. Me ha parecido genial la estación de Bacalar, muy bonita. Ahí tienen pues sombra para los autobuses cuando estén ahí esperando. Y vamos a salir. Esto del carril que estábamos hablando que te lleva hasta la Federal, esto que están ampliando, es esto de aquí de la derecha. Fijaros que hay carril bici tanto de ida como de regreso. ¿Lo veis ahí a la derecha? Pues eso lo van a ampliar todo lo que es la carretera dirección de Bacalar. Así que mucha gente que se quiera desplazar en carril bici lo va a poder hacer. Ahora vamos a salir a la carretera, esta que nos lleva luego para lo que es Bacalar. Una vez que salimos de aquí, ya lo estáis viendo, yo dije que podíais venir andando del desarrollo que hemos grabado. Claro que podéis venir andando, vais a tardar un ratito, la verdad. Mejor en bicicleta, en patinete o en tu carro, ¿no? O que te traiga algún taxi. Pero la distancia que hay no creo que llegue al kilómetro. Más o menos 1 kilómetro habrá. Kilómetro por ahí, más o menos. Quizá menos, ¿eh? Aquí estamos saliendo ya a la carretera. Y esto del carril bici se termina aquí, pero luego la van a ampliar. Aquí justamente se está acabando, en esta zona. Vamos a ver, por aquí ya tenemos que agarrar este carril normal. Esto lo van a ampliar. Bueno, pues de aquí vamos a llegar a la Federal y de ahí vamos a girar a la izquierda, dirección de Playa del Carmen, dirección de Tulum, dirección de Cancún, como le quieran llamar, ¿no? Y el desarrollo lo tenemos aquí un poquito más abajo. Muy cercano ya estamos a él. Y todo esto van a haber diferentes edificaciones porque ya están vendidos los terrenos para hacer otros desarrollos. Aquí lo tenemos a la izquierda. Fijaros qué cercano está del Tren Maya. Muy cerca. Pues Blue Water, este desarrollo muy interesante. Si necesitáis más información, no dudéis ponerme en contacto conmigo. Y ahí os paso con Alex para los últimos trámites y las últimas novedades que necesitéis. Aquí tenemos ya la Federal. A la derecha estamos a 1 kilómetro y pico aproximadamente, ponle 2, de lo que es la población. Quizá menos, ¿no? Y a la izquierda nos vamos camino de Cancún. Ahí estaríamos para Bacalar. Vamos a salir. Bueno, pues aquí paro de grabar. De vez en cuando voy a grabar un poquito porque al rato nos vamos a parar a comer. Qué bueno que están arreglando los baches de la carretera. Aquí la van a dejar otra vez fantástica para poderte desplazar cómodamente a Playa del Carmen o cómodamente a Bacalar. Ahora mismo estamos aquí que están quitando un carril en este momento porque están arreglando el asfaltado. Pues estamos muy cerca del desvío hacia Majagual. Ya pasamos esa zona de arreglo de carretera, pero en varios sitios de aquí hasta Felipe Carrillo Puerto. Pero qué bueno que la carretera vuelve a estar bien, en buenas condiciones por lo menos. Desde Felipe Carrillo Puerto a Playa más o menos bastante bien, y desde Felipe Carrillo Puerto a Bacalar la primera parte está fenomenal porque ya está arreglada, y la última parte antes de llegar a Bacalar es la que están arreglando. No me he fijado cómo se llama esta población, pero aquí estamos pasando una de ellas. Estamos a una horita de llegar a Felipe Carrillo Puerto, al restaurante que queremos comer. Es el mismo que cuando vinimos, es el ciervo, ¿cómo se llama? El faisán y el venado. Ah, el faisán y el venado. Ese es el restaurante que queremos pararnos a comer. Aquí hay diferentes puestos de estos de piñas, de frutas, algunas cositas así. Sí, ¿no? A mí también me tocó ayer una así. Aquí otra vez están estos jugando las cartas, qué bueno. No, el 12 se lo tenía que subir. Sí. Ahí tenía buen juego, ¿no? También. Bueno, pues en 500 metros tenemos la salida a Majagual. Si quisierais ir a Majagual, hay unos 70 kilómetros desde aquí a lo que es la playa de Majagual. Aquí a la derecha sería. Nosotros vamos en dirección de Felipe Carrillo Puerto ahora para pararnos a comer allí.
Y este es el desvío, justo aquí a la derecha. Es una carretera totalmente recta, ¿eh? No vas a encontrar ni una curva. Es una recta de 60-70 kilómetros, ahora no recuerdo exactamente. No pude ver, no voy a Esta bajar de aquí. hasta me metí a ese A ver si en otra ocasión venimos con más tiempo y nos paramos en la playa a darla a conocer un poquito. Estamos pasando otro tramo que la están asfaltando, como estáis viendo. Van a dejarla espectacular, ¿eh? Otra vez. Qué bueno, porque con el Tren Maya, con los camiones que pesaban tanto, se hicieron unos baches tremendos. Pero ahora con el nuevo asfaltado vamos a pasar el gusto de circular por aquí, por esta zona. Aquí estaba grabando que aquí es el desvío para el Tren Maya de Limones Chachovén, ahí está. Por ahí se llega a la estación del Tren Maya de esta zona. Esta es la parada anterior a Bacalar con el Tren Maya. Pues estamos cerca de Felipe Carrillo Puerto, estamos a unos 20 kilómetros ya, con hambre, que se nos vamos muy pronto el día de hoy. El día espectacular, está muy bien, ya se ve algo de nube, pero muy bien. Temperatura muy agradable. Otro tramo que está asfaltado, recién asfaltado, le falta pintar solamente, pero qué alfombra tenemos aquí más buena. Qué gusto de pasear por aquí. Prácticamente hemos llegado aquí a Felipe Carrillo Puerto. Ahora lo que vamos a hacer es irnos para la población, a la zona donde está el restaurante. ¿Sí? ¿Sabrina? Sí. Aquí a la izquierda, por aquí. Es que si fuéramos para Cancún seguiríamos recto. Es por acá, por acá, por acá. Pues ya estamos a menos de 1 kilómetro del restaurante. Pero es que Pues ahí está el restaurante que vamos de nuevo. Es la gasolinería o la gasolinera donde paramos a poner gasolina. Me han matado las ranas. Que suben los escalones. Y aparte de que saltas, vas. Cerca de la 1 de la tarde, son ya la 1 y algo. Nos vamos a meter en la zona de que hay aire acondicionado. Qué diferencia del otro día cuando vine aquí camino de Bacalar, que venía todo resfriado, malito, y ahora estoy fenomenal. Qué bueno. Pues nada, nos vamos a sentar por aquí. Ya les pedí huevos, yo también lo voy a pedir ahora, pero aquí al lado hay una panadería porque el pan no tienen, tengo que comer tortilla y a mí me gusta mojar el pan en los huevos, así que voy a comprarme un panecito. Aquí justo al lado del restaurante, en la esquina. Mira, aquí compré los bolillos aquí al lado. Estos son los bolillos normal y estos son los panes para luego el café con leche. Ahí los chavales jugando las cartas, qué bueno. Este está delicioso, pero este es para chavalillos. Aquí Adriana que quiere el elote, el pan de elote, que están deliciosos por ahí abajo. Pero bueno. Tacos de algo, sí, porque esto parece para tacos, por ahí, sí. Para el consomé, ¿verdad? Que es para el consomé, para echar un poquito de limón. Yo me he pedido de verduras y pollo, ¿no? A ver dónde está el pollo, que no lo veo por ahí. Ahí Está escondido. Gracias. ¿Y el consomé de Adriana que es de qué? Consomé de pollo. De pollo. Con arrocito. Y tenemos el agua de papaya. Y mi bolillo, ya le he hincado el diente. Bueno, vamos a comer. Es bastante muy grande. Ah, no, ya lo cancelamos, ¿no? Ah, que ya llegó. ¿Esto que son tacos que te has pedido? Paluchitos de Ah, sí, es uno para cada quien. Eso es ciervo. ¿Eso qué es? Ciervo. Ah, ciervo, venado. Venado, perdón. No es lo mismo, ¿verdad? Y eso es la botifarra de venado. Bueno, botifarra digo yo, longaniza de venado, ¿no? Ah, así que es otro. Mira qué bonito. Aquí nos vamos a repartir Adrián y yo. A ver si. Ah, ya estoy mirando, pero... Longanita de venado aquí. ¿Y tú qué tienes por ahí, chaval? Mi milanesa. Mira, pero vale, no suelta el juego, Quiere No sé ni dónde poner la traes comida. algo bueno, He puesto el plato, lo puedo grabar un poquito mejor porque cuando tenía en la mano no podía. Pues delicioso, ¿no? Yo creo que la comida aquí, excelente. Quiero recalcar algo importante. Cuando entré dije que era la 1 y algo, no. Eran las 12:36 de la tarde. 12:36. Ahora serán la 1 menos 5, 1 menos 10, más o menos. Ahorita son las Sí, no todavía no, la 1 menos algo todavía. unas 6. Ahora a la 1:06. Hemos estado esperando 25 minutos más o menos. Porque llegamos y entramos por ahí. Por eso se preguntarán muchos que si no comen aquí. Pues sí, sí que comen, pero muy temprano todavía.
Bueno, y estos huevitos que me pedí yo, como el otro día, con tocino y frijoles. Esto es tan delicioso. Por eso compré el pan, porque si no, a ver cómo los mojo. Sí, están buenos, ¿eh? Muy buenos los Está tacos. bueno también hasta la carne de venado, está todo muy bueno. Muy bueno, ¿no? Están de tiendas ahora. Yo me salí ahora de ahí del restaurante ya. Nos vamos a ir de vuelta. Pero se nos meten en las tienditas que hay por aquí cerca. Aquí venden cositas a 10 pesos y a 150, a todos los precios. Vamos a cruzar. Y ya nos vamos a ir para playa. Yo creo que 2 horitas hay de viaje más o menos. Bueno, pues cuando íbamos para Bacalar agarrábamos esto para adelante y ahora que nos vamos para la playa, para allí, para la izquierda. Esta carretera está muy bien hasta que lleguemos a Tulum. El problema está para llegar a playa en 2 horas, de que tenemos que atravesar toda Tulum y es muy lenta la circulación. Tenemos que atravesar también Playa del Carmen porque no vives en la entrada de Playa del Carmen, también son 15 minutos a lo mejor hasta casa. Y luego pues de vez en cuando pasa algún pueblito por aquí, pasa Muyil, el aeropuerto de Tulum y ya. Pero el camino ya se hace cómodo de aquí a Playa del Carmen, muy cómodo. Ahora un poco eso, bueno, pues ya estamos muy cerca de pasar por donde se entra el aeropuerto de Tulum. El aeropuerto de Tulum está a unos 27 kilómetros más o menos, 30 en la carretera de lo que es la ciudad de Tulum. Luego desde la carretera, desde aquí a la Federal hasta lo que es el aeropuerto, a lo mejor hay 5 o 6 kilómetros más. Bueno, pues ya llegando a la señal donde te pone que a la izquierda lo que es el aeropuerto y seguir recto para Tulum. Aquí tenemos el desvío hacia el aeropuerto. Dicen que es muy bonito el aeropuerto, tampoco lo hemos conocido todavía el aeropuerto de Tulum. Algún día será. Pero bueno, de momento lo que puedo enseñar es donde te desvían para entrar, agarrar tu avión aquí en Tulum. Es otra opción más que tenéis ahí en Bacalar cuando queréis llegar allí, el aeropuerto de Tulum, el aeropuerto de Cancún y el aeropuerto de Chetumal, que es el más cercano. El aeropuerto de Chetumal está a 20 kilómetros de Bacalar solo. Esta es la entrada, aquí es donde la veis. Esto de aquí. Bueno, pues de aquí a lo que es la ciudad de Tulum tenemos entre 27 y 30 kilómetros aproximadamente. Pues estamos en la población de Muyil, la más cercana al aeropuerto. Mucha gente que trabaja en el aeropuerto debe salir de esta población. Y aquí tenemos las famosas ruinas mayas a la derecha, de aquí de Muyil. Es pequeñita esta población, pero bueno, lo suficiente para lo que estábamos hablando. En principio, pues es muy conocida por las ruinas mayas y la laguna que tenemos aquí, la laguna de Muyil, también una buena laguna. Esto es lo de las ruinas mayas que lo están arreglando. Lo están dejando un poquito mejor que como estaba. Por aquí está lo del Tama, está aquí Aldea Tulum también, donde tenemos desarrollo también. Este fin de semana termina el Festival Tama, ese de música, que tenemos todo Tulum lleno de gente ahora mismo por ese motivo. Pues acabamos de entrar a lo que es Tulum, pero esta es la parte más, digamos, un poquito alejada de la ciudad todavía, en 5 o 6 kilómetros. Un minutito solo para llegar a las 3 de la tarde, ya estamos en la población de Tulum. Acabamos de entrar. De aquí a llegar a la otra parte que vamos para playa, seguro que hay como mínimo de 10 a 15 minutos. Como mínimo. En los lados están poniendo como jardineras todo esto de aquí, de estas con piedra y tal. Bueno, le están intentando dejar bonita.
fijaros lo que está poniendo. Aquí ya tiene con palmeritas, aquí ya están puestas. Me imagino que estas palmeras crecerán poco a poco, igual como las del centro. Bueno, pues ya llegando al Palacio Municipal por ahí y seguimos. Bueno, pues estamos llegando al Palacio Municipal ahí a la derecha. Les quiero mandar saludos a Jorge y a Erika, que acaban de llegar a playa, me dicen, son de Toluca. Van a pasar unos días por aquí por playa, a lo mejor les vemos y los saludamos. Espero que tengáis muy buena estancia en vuestras vacaciones. Esto es la plaza municipal, el Palacio Municipal, mejor dicho. Esto de aquí de la derecha. Pues son las 3:10, ha ido bien, 13 minutos hemos tardado en salir de Tulum, desde la entrada hasta la salida. Aquí estamos, acabamos de pasar las ruinas mayas ahora. Y el puente ese que vamos a cruzar, este de aquí no, el siguiente puente. Es el puente ese del Jaguar, que te lleva desde la estación del Tren Maya, te lleva hasta la zona de las ruinas arqueológicas y del Parque del Jaguar. Pero nunca había gente pasando por ahí arriba, la verdad. Ese es el puente. A la izquierda iría para... Mira, he visto ahora una persona, eso por quejarme, ¿veis? Una motito por allá. Sí, es camión de agua y camión de material. Pues este es el puente que te lleva a la estación del Tren Maya a la izquierda. Pero si tú quieres ir a la estación del Tren Maya, vas por la avenida Cova, que la hemos dejado atrás. Bueno, pues de aquí a playa 45 minutos aproximadamente. Llegaremos allí un poquito antes de las 4 de la tarde, si todo va normal. Pues llegamos a Playa del Carmen, pero como veis, atascada la entrada a Playa del Carmen. Atascadita no, lo que sigue. Y son las 3:44 de la tarde. Yo creo que antes de las 4 estoy en casa, pero bueno. Tengo ganas de darme mi baño en la playa, no está tan mal la hora, pero primero el café, ese café que no falte. Pues estamos pasando la Quinta Avenida a las 4:43 de la tarde, el día estupendo, ya lo veis, qué día más soleado, más bonito. Yo me voy para Playa Mamitas y me voy a dar en mi bañito, aquí vengo con Adriana. Pues aquí estamos en la calle de Mamitas, pero hemos aparcado en la calle del lado porque no hay sitio, está bastante llena la playa, creo yo. No hay lugar donde aparcar por aquí, así que nos ha tocado andar como 5 minutitos, vamos a andar. Y la tarde fabulosa, vaya colores, ni una nube. El mar ya no se ve tan bonito porque ya estamos pues cerca del atardecer, son, como decía antes, las 5 menos cuarto, 5 menos 10 de la tarde aproximadamente. Y aquí acompañado con Adriana, que parece que se quiere dar también un baño, depende de cómo esté el mar, ¿a que sí? Si el mar está tranquilito, se dará el baño. Si el mar está un poquito movido, seguramente no. A veces el motivo también es por no mojarse el pelo, no le gusta mojárselo con el agua del mar. Pero bueno. Esta es la foto del desarrollo de zona, el que van a hacer aquí delante de Mamitas, en la playa de Mamitas. Y se nota que es viernes porque ya la música la ponen alta, ¿no? Lo que sigue. Pues nos cambiamos de la oficina de Bacalar, de la laguna de Bacalar, nos cambiamos a la oficina de Playa Mamitas, a la oficina habitual que tenemos aquí. Bueno, pues ya estamos entrando en la playa, de veis que hay mucho ambiente, se mantiene bastante arena en la playa. Música del CUR, música de Mamitas y música de La Carolina, el otro club que tenemos ahí, así que se van a mezclar 3 músicas de aquí. De momento no me preocupa mucho eso. Y el ambiente pues muy bueno, el color del agua muy bueno también para estar ahora mismo a esta hora que estamos. Algo de sargazo llegó los otros días, pero de momento se mantiene muy bien, no hay nada.
El otro día dejamos a este hombre haciendo la estatua esta aquí. Hay un crucero saliendo ahora mismo de Cozumel. El agua preciosa. Aquí mismo, Adriana. Aquí. Fijaros en el detalle del agua, que limpita se ve para la hora que es, que ya es el atardecer. Tiene que haber estado el día de hoy preciosa la playa, pero muy bonita, ¿eh? Acordaros que por la tarde es cuando se empieza a mover un poquito más, así que tiene que haber estado el agua tranquila, tranquila. Adriana creo que se me queda sentadita ahí. Ya veremos si se decide a meterse. Yo voy a meter dentro del agua. Aquí la oficina me estaba esperando cuando nos vamos con ella. Fijaros qué cristalina se ve el agua. Y una temperatura muy buena, ¿eh? Estos días subió un poquito más la temperatura de cuando nos fuimos. Se nota el ambiente un poquito más caluroso. Aunque dicen que va a entrar una ola de frío en México por el norte, pero no sé si nos va a afectar o no. Ahí están los pelícanos en plan de vuelo, qué bueno. Bueno, siempre me gusta mirar los pelícanos. Y esta agua me está diciendo, métete ya, Paco, ¿qué esperas? El chavalote se nos quedó en casa, preparando sus cosas. Aquí estoy, aquí dentro, donde yo haya mucha gente o poca, estoy muy a gusto. Y lo que os decía, el agua está buena, no, lo que sigue. Erika, Jorge, vais a tener unas vacaciones, de momento están especialmente buenas aquí. Yo creo que ya habréis disfrutado el día de hoy, habréis disfrutado la playa. Besar el santo, se dice llegar y besar el santo, se dice en España, cuando las cosas todas se dan. Y para mí también, esto de pegarte un viaje de Bacalar a esta playa y poderte meter en el mar, disfrutando el día, todavía, está de fábula. Y viene uno de los ferries, que ahí hay otro, que seguramente estará viniendo a buscar gente de los cruceros que están por allí parados en Cozumel. Vienen a buscarlos. Es raro que estén a esta hora, normalmente están hasta el mediodía, a las 2 de la tarde o algo así, porque suelen irse los cruceros, se suelen ir a las 6 de la tarde normalmente, de aquí del puerto de Cozumel, pero en este caso parece que no. Voy a aprovechar para meterme otra vez debajo del agua un poquito. No tengo paquirreportajes hasta este momento. Yo voy a parar aquí. Si hubiera algún paquirreportaje, aquí os lo pongo. También hubiera sido increíble que el chavalote hubiera tenido ganas de venir a volar el vuelo de dron, pero un descansillo. Ya no lo voló esta mañana con lo del Tren Maya, que también está muy interesante. Pues no veo nada de sargazo por aquí. Qué bueno que sea así. El otro día ya me preocupó un poco. A veces llegan en rachitas así y luego llega el batallón, pero de momento parece que no. Voy a poner un poquito más aquí a la izquierda. Estoy donde debo estar, aquí en mi oficina, pero también disfrutando, porque esto me da años de vida y juventud, así se dice. A los niños y a los mayores, a todos nos da alegría y bienestar estar dentro del agua. Ya está llegando ahí al muelle el ferry. El agua está un poquito movidita, pero estás a gusto dentro del agua, Si no, fijaros en la cantidad de gente que tenemos por aquí al lado también, lo a gusto que están. Ayer por la tarde a esta hora estábamos ahí en el barco en el catamarán, en la laguna Bacalar, también precioso, bonito, me recordaba mucho el Nilo por ese atardecer, la anchura que teníamos en la laguna Bacalar muy parecida al Nilo también. Y ahí en la zona de los rápidos, con ese caudal que se mueve por ahí, el agua preciosa, bonita. No sé si habéis visto los vídeos, los dos últimos de Bacalar, donde pues iniciamos el día en el ecoparque un poco y nos vamos luego para agarrar
el catamarán, y luego ya el otro es puro dentro del catamarán, y ya despidiéndonos ya por la noche para el hotel otra vez, para Diosa del Agua, que es maravilloso ese hotel. Yo siempre que voy allí me relajo mucho. Y esta mañana pues qué bueno que nos han explicado en persona, nos han explicado cómo funciona el Tren Maya, y la verdad que se ve interesante conocerlo. Yo creo que irá mejor poco a poco, va a ir funcionando bastante bien. Y a ver si hago alguna otra foto más. Pues yo ahora cuando salga del agua me voy a ir un ratito al gimnasio, y de ahí luego ya me voy a ir a descansar un poquito a casa. Ya mañana será otro día. Me gusta relajarme en casa, no me gusta llegar tarde, de verdad, me acostumbré ya a un horario así. También luego por la noche pues tienes que trabajar un poco, que parezca que no, tienes que preparar las cosas. Y tiene su trabajito esto, aunque no lo parezca. Muchas gracias a los que me llamáis, a los que me consultáis, a los que me preguntáis por los desarrollos. Muchas gracias por llamarme, preguntarme, porque ese es mi trabajo, ese es mi oficio. Y qué bueno que os pueda atender y que os pueda aconsejar y ayudar, como vosotros lo hacéis conmigo, al llamarme. Mira, ahí vienen otra vez los pelícanos, creo que vienen. Fijaros qué posición tienen más bonita cuando vuelan. Esa es otra de las virtudes de los pelícanos, verlos volar, cómo planean y cómo llevan como un orden, ¿no? Está bonito verlos volar. Bonito no, lo que sigue, como digo yo. Pues ya me voy a salir. Al final la Adriana prefirió no meterse a bañar. Y os digo, el agua está transparente, ¿no? Lo que sigue, fijaros, se ve perfectamente el suelo, Y esta mañana tenía que estar deliciosa. Fijaros cómo anda mi pie. Para ser ya casi el atardecer. ¿Quién decía que ya no había tanta gente en playa? Pues claro que hay gente. Estamos en temporada alta. Bueno, pues con esta vista de la playita nos despedimos. No puede faltar un ratito de playa si es posible. Decía Adriana, ¿cuánta gente hay, no? Y digo, pues sí, tiene que ser. Un lugar como Playa del Carmen, una de las playas más turísticas como es Playa Mamitas. Lo normal es que ocurra esto. Aparte que ya son cerca de las 5:15 aproximadamente de la tarde. Ya nos vamos del gimnasio. Acabo de salir del gimnasio ahora y no creo que grabe la Quinta Avenida el día de hoy. Ya mañana haremos un paseíto. Esto es lo más que vamos a ver, creo, no lo sé seguro. Pero bueno, qué bien sienta un ratito de gimnasio. Y el día sigue siendo bueno, no, lo que sigue. Especificar, porque Adriana me dice, especifica qué has hecho en el gimnasio. Pues lo que he hecho es sauna, un rato de sauna para aligerar un poquito todo lo que ha pasado estos días. Y ya mañana le doy un poquito de pesas. Pero sí, igualmente la sauna la tengo en el gimnasio, eso está claro. Por eso he salido y todavía es de día. Vamos a ir a comprar algo al Chedraui seguramente, porque comida en casa queda poquita. Somos unos dragones, con tanto grabar de comida. Bueno, si no grabo nada más, hasta mañana y gracias por estar ahí. Voy a por un carrito ahí, Adriana. Estamos en aparcamiento. Qué bueno poder aparcar el coche aquí abajo y subir al súper de una forma cómoda. Y más cuando hace calor aquí en playa, esto es una comodidad máxima. Bueno, despertas.
Bueno, ahí lo estoy viendo. El camarón de 2,79, sin cabeza. Ese le voy a pegar un vistazo porque pone camarón grande. Está bien. Bueno, vamos a entrar para adentro. Y Adriana se me metió. Qué panes más buenos tenemos por aquí. A mí para hacerme las tostadas mañana por la mañana me gusta que me corten este tipo de pan, este de aquí. Aunque está un poquito glaseado, pero estos camarones se ven grandecitos, se ve bien. Así que qué bueno que me los quedé. Alguna cosa haremos con ellos. Por aquí tiene que estar Adriana. Ahí está. Creo que hay uvas a buen precio, me dice Adriana, vamos a verlo. Pero de momento no. No sé, agarrar algún aguacate, alguna cosita y ya. Poquita cosa más. Está el atardecer ya. Ahora ya me voy para casita, ya voy a descansar hasta mañana. Hola a todos los seguidores del canal de YouTube de Paco en Riviera Maya. Muchas gracias por tomarse el tiempo de ver nuestro video completo. Esperamos haberles brindado una experiencia informativa y entretenida sobre los lugares turísticos de la Riviera Maya. Nos encanta compartir nuestra pasión por esta hermosa región con todos ustedes y esperamos seguir haciéndolo en el futuro. Sin ustedes, nuestro canal no sería lo que es hoy en día. Por eso les agradecemos por su apoyo y por ser parte de nuestra comunidad. Si les gustó nuestro video, no olviden darle me gusta y compartirlo con sus amigos y familiares. También pueden suscribirse a nuestro canal para recibir más contenido sobre la Riviera Maya. Gracias de nuevo por ver nuestro video. Hasta la próxima, y no olviden explorar todo lo que la Riviera Maya tiene para ofrecer.